absolutamente predecible. Si uno revisa los precedentes de la Corte Constitucional, iban a dictarse estas medidas cautelares sobre la parte nuclear de esos proyectos. Es decir, ya no abonan a la intención del presidente el combate frente ¿Cómo lo escuchan tanto el señor ex juez Herrería como el señor ex juez Hernán Salgado, ambos jueces de derecha, ambos jueces que tuvieron en su control la Corte Constitucional o fueron parte de ellos, que son representantes de la derecha, pues más representantes del país? Ni siquiera ellos le dan buena noticia al señor presidente Daniel Noboa. Ellos también le dan su criterio, el cual no es nada favorable con relación a la última consulta y todo lo que está haciendo en contra de la Corte Constitucional, porque ni siquiera sus más aférrimos aliados pueden soportar toda esta barbaridad que se está cometiendo en relación con lo que es el manejo de la Corte. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express para contarte mucho más a detalle cómo al señor Noboa cada vez lo dejan mucho más solo, y no te lo dice ni siquiera alguien que esté en contra, sino gente allegada a él. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en todas nuestras redes y mejor revisemos el tema. Porque los proyectos de ley adolecían de vicios de inconstitucionalidad, para referirnos solamente a lo formal, y afectaban el principio de unidad de materia que está establecido en la Constitución para todas las leyes, no solamente para las de urgencia económica, sino también para las de trámite ordinario. Y eso ahí es producto de una mala asesoría jurídica. El presidente de la República no tiene por qué conocer, a pesar de que dice en la disposición normativa que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, pero ese es un principio general, pero ni siquiera los propios abogados, los que nos dedicamos a litigar y al estudio del derecho, conocemos todos los cuerpos normativos. Más aún un presidente de la República que no tiene esa especialización. Por lo tanto, lo deseable sería que el presidente tenga en su entorno abogados con experiencia y además que tiene la obligación moral de decirle al señor presidente, este no es el procedimiento adecuado. Parece que eso no ocurre, no lo asesoran debidamente. Y cuando llegan esos cuerpos legales, como hemos visto en la Asamblea Nacional, en ese momento lo empeoran. ¿Cuál es la consecuencia? Absolutamente predecible. Si uno revisa los precedentes de la Corte Constitucional, iban a dictarse estas medidas cautelares sobre la parte nuclear de esos proyectos. Es decir, ya no abonan a la intención del presidente el combate frente al crimen organizado. Una aproximación a lo que está ocurriendo. El primer criterio al que yo podría apelar es de que los actos de gobierno, las decisiones de gobierno, y también los actos y las decisiones de todos los servidores del Estado deben tener como propósito brindar a la ciudadanía una respuesta a sus necesidades. Todo acto tiene que conllevar necesariamente el espíritu de abonar a la seguridad, al bienestar de la colectividad, a la pacífica convivencia de sus ciudadanos. Y creo que la marcha que se realizó por parte del Ejecutivo hacia la Corte Constitucional no estaba en esa vía. Creo que el resultado lo podríamos calificar de estéril, una movilización sin consecuencia. Hubiera sido deseable, incluso plausible por parte de todos los ecuatorianos, que esa marcha que realizó el presidente de la República culmine diciéndole a los magistrados de la Corte Constitucional: sentémonos a abrir un espacio de diálogo fecundo. Claro. Vamos a conversar, señores magistrados de la Corte Constitucional. Díganme ustedes por qué razón es que han dictado estas medidas cautelares sobre los aspectos nucleares de las tres leyes que está haciendo materia de estudio de inconstitucionalidad. ¿Cuántas preguntas elimina? Hay unas preguntas que son de cajón. La primera, por ejemplo, me parece
Para abreviar, porque yo creo que el tiempo es importante para ustedes, hay para mí dos preguntas que son las complejas, que es la quinta y la sexta, la que tiene que ver el trabajo por horas. El trabajo por horas puede perfectamente decir la Corte Constitucional, en ese caso del trabajo por horas hay una regresión de derechos, porque el artículo 327 de la Constitución dice que se prohíbe toda forma de precarización laboral. Y el trabajo por horas es una suerte de precarización, porque si vamos nosotros al sentido etimológico de la palabra, no genera la precarización certidumbre y no es de largo plazo, es de corto plazo. Y por lo tanto la Corte podría decir hay regresión de derecho. Al haber regresión de derecho no pasaría por enmienda. Pero ya no, y la Corte ya lo dijo. A esta pregunta que la presentó el presidente Novoa en su anterior consulta, la Corte la dijo, váyase por vía enmienda, es decir, la autorizó y se preguntó. Sí. Y perdió. Le estoy dando mi apreciación personal, que yo ya estoy fuera de la Corte Constitucional, no sé, no he conversado con mis ex compañeros para ver cuál es el criterio de ellos, pero creo que esas son las dos preguntas que deberían preocuparnos. Las otras ya se ha realizado consulta respecto a la base de Manta, eso es fácilmente procesado. Los propios casinos, por ejemplo, eso sí tengo una preocupación. Hubo una consulta nacional en la cual se prohibió los casinos. En el tiempo en que funcionaban los casinos en el Ecuador, quienes estaban al frente de los casinos eran las personas que tenían una ligazón con los hoteles de 5 estrellas y además quienes manejaban el negocio de los casinos eran ciudadanos de una probidad notoria. Han pasado bastantes años y actualmente en un país como el nuestro, que está penetrado en casi todas las instancias de la sociedad por el crimen organizado, no sería nada raro que sean los narcotraficantes que tienen inacabables recursos para crear un hotel de 5 estrellas y que los pongan hoteles de 5 estrellas por todo el Ecuador con casinos adentro y sea una forma fácil de lavado de activos. Esa pregunta a mí me preocupa, a menos de que haya una serie de restricciones en normas infraconstitucionales que impidan de que esa sea la vía más fácil para que se laven activos en el Ecuador. ¿Cómo puede el presidente, que yo pensé que tenía aspectos democráticos, hacer estas cosas y todos los descamisados que le siguen atrás? El ministro Reinberger, caramba, el ministro de Defensa. Pero es una vergüenza para alguien que se dice demócrata. Y yo pensaría que se le cayó la careta a este joven millonario que no sabe lo que es la necesidad ni la pobreza. A este hombre que realmente anda lejos de la realidad del país. Él sí está lejos con sus descamisados que le acompañan. Hernán, ahora, también el gobierno ha mencionado que lo que busca no es atropellar a la Corte, pero sí un control político de la Corte. ¿Usted qué responde? Es una demagogia barata la que está utilizando el presidente, una demagogia muy barata, indigna de alguien que piensa. ¿Cómo va a creer que eso suceda? ¿Cómo va a pensar que usted puede ordenar a los jueces? ¿Acaso los jueces no tienen personalidad? Los jueces constitucionales pueden ser juzgados, en primer lugar, por su grupo mismo, por su bloque de jueces constitucionales, sus colegas, y sobre todo pueden ser juzgados por la Corte Superior en pleno, para que tomen la decisión que sea del caso. O sea, tienen responsabilidad. No se nos haga creer a los ciudadanos que no responden ante nadie. Esta es otra falacia que ha traído pues el gobierno. Realmente son de un analfabetismo constitucional. ¿Qué van a decir? Que el señor Herrería y que el señor Salgado son correístas, porque están en contra. Y también recordemos algo gravitante. El señor Herrería
Él hace muy poco un alfil de Novoa y también del señor Lazo en lo que es la corte. Y el señor Salgado, que también es mucho más relevante, la hija quien está actualmente en la corte, es quien tiene más o menos el tratamiento de las preguntas enviadas allá. Entonces, esto pesa, y pesa bastante. Sin embargo, muchos otros querrán decir que no pasa nada, cuando su misma gente incluso le dice en la cara que lo que está haciendo es toda una gran vulneración de derechos y que estas preguntas por ningún lado pasan. Ahora veremos cómo tratan a estos señores que son más allegados a ellos, como que si fuesen correístas. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos a red, no voy a pasar a la próxima.